Marcos 15, 21. Dice así: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Los que estaban crucificados con él. Dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María la madre de José miraban dónde lo ponían. Muy bien, pues este es el pasaje que vamos a ver el día de hoy. Y antes de arrancar de lleno con cada uno de los puntos verso a verso, como es nuestra costumbre, te voy a pedir que vayamos a Juan. Vamos rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 1, y quiero hacerte notar algunas cosas, ¿no? Juan, capítulo 1, y vamos a ver desde el versículo 9 al versículo 12. Juan 1, 9 al 12. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Ok? Aquí podemos ver dos tipos de personas. El mundo, el sistema de valores de este mundo, que no le conoció, dice la Biblia, no le conoció, y podemos ver a los suyos, que dice, no le recibieron. ¿Sí? Y hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos, y el capítulo 14
pudimos ver a los suyos. Y en el capítulo 15 estamos viendo el mundo. Ahora, ¿qué fue lo que vimos en el capítulo 14? Te voy a recordar un poquito lo que vimos. Iniciamos con María de Betania, ¿no? Este memorial de genuina adoración. María de Betania era parte de los suyos. Después el Señor Jesucristo empezó a preparar a sus discípulos para la traición de Judas. Judas también era parte de los 12, era parte de los suyos. Después empezó a prepararlos también para la negación de Pedro, quien también era parte de los suyos, ¿no? A los suyo vino, los suyos no le recibieron. Después pudimos ver también en este capítulo 14 cómo nuestro Señor Jesucristo, estando en una posición de sufrimiento, de angustia, de suma angustia, Él clamó a su Padre, ¿no? Y nunca perdió Él esta fe, sino al contrario, Él sabía que Dios le amaba. Y Él le dijo, Padre, Papito, ¿no? Porque Él sabía que Dios le amaba independientemente de todo lo que fuera a pasar. Jesús sabía que el Padre lo amaba. Y Él sabía que la voluntad de Dios era buena, era agradable y era perfecta. Y aprendimos que en nuestra vida así es la voluntad de Dios. A pesar de que las cosas no pasen como nosotros a veces las queremos o no sean del total de nuestro agrado, el Señor aún nos ama. Y el Señor Jesús nos enseñó esto, ¿no? Padre, tú me amas, Papito, tú me amas y tú tienes poder para cualquier cosa. No importa que no se haga mi voluntad, pero que se haga la tuya. Y vimos esta parte. Después, inmediatamente de esto, vimos la traición de Judas, ¿no? Cómo Judas terminó traicionando a Cristo. Y después vimos la negación de Pedro, en donde el Señor ya le había advertido a Pedro que debía estar atento. Pedro, velad y orar. Y aprendimos que debíamos estar atentos, velando y orando, ¿no? Y la traición de uno de los suyos y la negación también de uno de los suyos, ¿no? El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, hay una lucha en tu cuerpo entre la carne y el espíritu. Y esta lucha, mi hermano, es una lucha que vamos a tener tú y yo, que somos parte del pueblo de Dios, ¿no? Los suyos tienen una lucha entre el espíritu y la carne. Y el Señor ya se lo había advertido. Pero Pedro, creyéndose autosuficiente en su propia prudencia, actuando confiado en sí mismo, en sus propias fuerzas, él le dijo, Señor, yo no voy, aunque todos estos te negaren, yo jamás te negaré, ¿no? Yo no te voy a negar. Pero el Señor le demostró, Pedro, tú hoy, esta noche, me vas a negar 3 veces, ¿no? Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Y después pudimos ver finalmente cómo todos sus discípulos salieron huyendo. Esto fue el capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Todo el capítulo 14 es lo que te acabo de resumir y termina en donde todos sus discípulos salen huyendo. Y el Señor se despide de los suyos. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, ¿no? Los suyos salieron huyendo. Y en el capítulo 15 pudimos ver el mundo representado en Pilato, el mundo que nos representaba a los gentiles, ¿no? Que el mundo no le conoció. Y la semana pasada vimos cómo Jesús estaba frente a Pilato. Y muchas veces podemos pensar que era Pilato, Jesús frente a Pilato, pero en realidad era Pilato frente a Jesús, Pilato frente a la verdad, ¿no? Cristo es la verdad. Y aprendimos que Jesús es la verdad, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Y en ese momento Pilato estuvo delante de la verdad. Y aprendimos que los del mundo tienen una conciencia. Y la lucha de la gente del mundo es su conciencia contra la conveniencia. Así como la lucha entre los hijos de Dios es el espíritu contra la carne, la lucha contra la gente del mundo es su conciencia contra la conveniencia. Y muchas veces terminan haciéndole caso a su conveniencia, aunque su conciencia les acusa y aunque su conciencia les advierte y aunque la conciencia es algo que Dios puso en su corazón de cada persona, ellos terminan haciéndole caso a la conveniencia, como lo que pasó con Pilatos, ¿no? Y ahí en el libro de Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, nos habla precisamente acerca de esta conveniencia. Dice, porque cuando los gentiles, ¿te estás dando cuenta cómo es
el mundo, no es los suyos, es el mundo. Cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, subraya ahí la palabra conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Te das cuenta cómo el Señor puso una conciencia en los gentiles y en cada persona? Pero para los gentiles que no conocen la ley de Dios y que se pueden justificar de cierta manera diciendo, bueno, yo no conocía la ley de Dios, yo no sabía lo que el Señor decía, pero el Señor te dice, yo te puse una conciencia y esa conciencia te estaba dictando que estabas mal. Y esa conciencia te acusaba o te defendía. Y tú terminaste haciéndole caso a tu conciencia. Versículo 16 de ahí mismo de Romanos 2 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, ¿no? Y entonces pudimos ver cómo la semana pasada en este capítulo 15, hablando de los del mundo que no le conoció, estábamos hablando cómo Pilato se dejó llevar, ¿no?, por toda la multitud y no le importó que su conciencia le decía que este hombre era justo. Y vimos cómo una y otra vez él les decía, pero ¿por qué lo acusan? ¿De qué lo acusan? Este hombre es justo. ¿De qué lo acusan? Es inocente. Y cuando estuvo a punto de dictar una sentencia, su mujer le mandó a decir, aguas, porque he estado atormentada en sueños. La conciencia también de su mujer entrando en acción. Pero Pilato dice que por querer quedar bien con la multitud, mandó crucificar a Jesús, ¿no? Y eso es lo que nos puede pasar a ti y a mí, que queriendo quedar bien con los demás, queriendo quedar bien con tus amigos, queriendo quedar bien con tus cuates, ¿no?, queriendo no perder tu fama, porque van a decir que eres religioso, porque van a decir que amas a Dios, ¿no? Y entonces tú prefieres mejor pasar desapercibido y prefieres no hacerle caso a tu conciencia o a la voz de Dios, y entonces pues rechazas lo que el Señor tiene para ti. Pero ahí mismo entonces estamos en Juan 1:10 que dice, el mundo no le conoció, 1:11 dice, los suyos no le recibieron, y hoy vamos a ver un tercer tipo de persona. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron. Ahora sí, aquí entran todos, los suyos, los del mundo, cualquier persona, ahora sí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios, y no por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Así que, habiendo dado esta introducción, ahora sí, vamos a pasar a nuestro tema y vamos a ir viendo punto por punto lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Dice, y le obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Así que estamos viendo una persona que se llama Simón de Cirene. Este hombre, la Biblia dice que era de Cirene, y Cirene es una ciudad ubicada al norte de África. Es una ciudad que pertenece al continente africano, ¿no? Y está ubicada al norte de África, más o menos a unos 1200 kilómetros de Jerusalén de distancia. Y este hombre pertenecía a esta ciudad. Muy probablemente este hombre era un prosélito judío que venía, no venía precisamente a nada, porque la Biblia dice que venía del campo. Así que él ni siquiera quizá estaba enterado de que Cristo iba a ser crucificado. No sabía nada, pero como lo vieron ahí y como lo vieron que era pues a lo mejor negrito, pues lo agarraron y dijeron, tú cargas la cruz, ¿no?, para evitarse problemas con todos los demás. Y precisamente en nuestro título vimos cómo hay los privilegiados, ¿no? Los últimos privilegiados, decía Jesús, y los últimos privilegiados. Y Simón de Cirene, es el primero de los últimos privilegiados, porque así como él fue obligado a llevar la cruz de Cristo, sin que él lo estuviera esperando, él venía caminando del campo y de repente se encontró con Cristo y con su cruz, y llevó su cruz, y así como Jesús dijo,
todo aquel que toma, si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme, ¿no? Y este hombre pudo ser uno de los privilegiados que llevara la cruz de Cristo, ¿no? Que llevara ese vituperio de Cristo, como nos habla el libro de Hebreos en el capítulo 13, versículo 13, Hebreos 13, 13 dice: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, ¿no? Porque nuestra ciudadanía no es permanente aquí, ¿no? Hebreos 13, 13 es este pasaje. Dice entonces: salgamos fuera del campamento, llevando su vituperio. Y el Señor nos da la oportunidad de que tú y yo tengamos ese privilegio, así como Simón de Cirene, que ni siquiera estaba preparado para recibir a Cristo. Yo no sé tú, pero Cristo, cuando llegó a mi vida, ni siquiera lo esperaba, ¿no? Ni siquiera estaba yo esperando a Cristo, ni siquiera sabía que Jesús iba a venir, y Cristo llegó a la vida de mi familia, y Cristo nos dio el privilegio de poder llevar su cruz. Y quizá tú también estabas metido en tus cosas del mundo, ¿no? Estabas metido en el día a día, en tus cosas materiales, en las cosas de este mundo, en los afanes temporales, y el Señor Jesucristo llegó a tu vida, y el Señor Jesucristo te dio la oportunidad de ser como este privilegiado, de llevar su cruz, ¿no? Que es el primer privilegiado. Dice: y le llevaron a un lugar llamado Golgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Ahora, déjame darte una cita bíblica. En el libro de Proverbios, en el capítulo 31, versículos 6 y 9, del 6 al 9, nos dice, nos habla acerca de esta preparación de esta mirra, ¿no? Que era más o menos como un analgésico, algo para poder controlar el dolor, ¿no? Para poderlo hacer perder el conocimiento un poco, y que él no sufriera de tal manera, ¿no? Que estuviera un poco más inconsciente. Pero la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo no lo tomó. Él no quiso, él quería estar completamente sin estar inconsciente, ¿no? Él quería estar completamente atento a todo lo que pasaba. Él sabía lo que iba a pasar. Y aunque en el cuerpo él pudo haber dicho, bueno, si me dan esto de beber, mi cuerpo va a dejar de sentir, o a lo mejor voy a dejar de padecer todo esto, pero él sabía que tenía que padecer por ti y por mí. Así que esto, el Señor dice que el Señor no lo tomó, porque él sabía que tenía que estar consciente de todo lo que iba a pasar. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. Y aquí déjame hacerte un comentario. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, el Señor Jesucristo fue maldecido, porque la Biblia dice en Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, esa maldición que teníamos tú y yo, y hecho por nosotros maldición. Él se hizo por ti y por mí maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Así que Cristo recibió toda la maldición, brother. Y la Biblia dice: escrito está. ¿En dónde está escrito? Apúntalo ahí. Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y 23. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 21, 22 y 23. Dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. ¿Te das cuenta cómo eres maldecido por Dios mismo, el que es colgado en un madero? Y Cristo fue maldito y fue maldecido por ti y por mí, evitándonos la maldición a ti y a mí. El Señor Jesucristo llevó nuestra maldición y fue maldito por haber sido colgado en este madero. Dice: y no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que esta maldición la llevó el Señor Jesucristo, ¿no? Y 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que Cristo, sin ningún pecado, sin ninguna falla, no tenía por qué haber estado colgado, brother. Cristo no tuvo por qué morir por ti y por mí, porque Él no cometió ningún pecado. Pero el Señor Jesucristo
murió por ti y por mí. Y se hizo pecador. Y al que no conoció pecado, porque nunca había conocido pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos nosotros justificados, ¿no? También otra cita te doy ahí, Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta cita es Juan 3, 14 y 15, ¿sí? Así como Moisés levantó esa serpiente, ¿no? Para que todos fueran sanados, así también Cristo fue levantado en la cruz y fue muerto por ti y por mí en la cruz del Calvario. Dice, y repartieron entre sí sus vestidos. Gracias, Rosalina. Y repartieron entre sí sus vestidos. Y esto es una profecía que se cumple. Tú lo puedes ver ahí en el libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 18. Salmo 22, 18, que precisamente nos habla acerca de que iban a repartir sus vestidos, ¿no? Dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Una profecía que se estaba cumpliendo. Y déjame decirte una cosa. Nosotros estamos estudiando ahorita este pasaje, haciendo notar estas personas que fueron privilegiadas. Estamos haciendo notar el privilegio de estas personas que pudieron cruzarse en el camino de Jesús cuando Él estaba a punto de morir, cuando Él estaba en la cruz. Ahorita te voy a explicar por qué. Porque el Señor Jesús estaba crucificado. Y cuando el Señor Jesús dice que partiendo el pan y les dijo, tomad, bebed, y cada vez que coman y beban, la muerte del Señor anunciaréis. El Señor no dijo, cada vez que coman y beban, los milagros de Jesús anunciarán. Dijo, la muerte del Señor anunciaréis. Porque todo esto, todos estos encuentros que están teniendo cada una de estas personas, lo tuvieron en la muerte de Jesús. Precisamente cuando vieron al Hijo de Dios crucificado, es cuando estas personas pudieron tener este encuentro con Cristo. Porque muchos, aún viendo los milagros que Jesús hizo, no tuvieron este encuentro con Dios. A pesar de que vieron los milagros, y no pudieron tener este encuentro con Dios. Así que por eso el Señor dice, cada vez que comas y bebas esta copa, la muerte del Señor anunciaréis. ¿Ok? Entonces dice, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Y era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito en su causa era El Rey de los Judíos. Y podemos ver cómo era una burla, ¿no? Todo esto era una vil burla. El Evangelio de Juan nos narra un poquito más de detalles. Acompáñame ahí al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 19. Juan 19, 19. Dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. O sea, para que nadie se perdiera, ¿no? Para que todo el mundo pudiera burlarse con gusto, para que todo el mundo pudiera ver, no importa qué idioma fuera el tuyo, pudieras ver que era el Rey de los Judíos, ¿no? Denigrando a Jesús, pensando y diciéndole a los judíos, los romanos, que en ese momento era el imperio que estaba encima de los judíos, diciéndole, pues ahí está tu rey colgado, ¿no? El que es según el rey de ustedes. Imagínate si ese es tu rey, pues ustedes son de ahí para abajo, ¿no? Y dice, dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Porque pues él lo dijo, ¿no? O sea, tú no escribas rey de los judíos, sino que él lo dijo. Pero respondiendo Pilato les dijo, lo que he escrito, casi, y se calla, ¿no? O sea, ya lo que escribí y te calles. Y pues eso fue lo que escribió, brother, ¿no? Porque en realidad, ¿sabes por qué? Porque Pilato pudo haberlo cambiado. Pero esto de que Jesús es el rey de los judíos era verdad, porque era su rey.
y era su rey crucificado. Así que no estaba mintiendo, porque si él hubiera puesto que era lo que Jesús había dicho, pero ellos mismos lo habían dicho. Por eso Jesús, cuando Pilato estuvo frente a Jesús, Pilato le dijo, tú lo dices. Cuando dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices, porque eso todos lo habían visto, ¿no? Que él era el rey. Dice, crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. ¿Y dónde está esta escritura? En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 12. Se estaba cumpliendo esa escritura, ¿no? Y dice, y los que pasaban le injuriaban. Así que le empezaron a injuriar. Y nota algo, el Evangelio de Marcos habla mucho y resalta mucho estas injurias, todo esto estas burlas que hacían contra nuestro Señor. Otros evangelios, como el de Juan, narra muchas cosas y muchos detalles acerca de lo que él fue dañado en su cuerpo, cuando le dieron con los látigos, ¿no? Con estas puntas que eran de metal y que lo rasgaron, y otros evangelios narran este sufrimiento de Cristo. Pero Marcos resalta demasiado las burlas y las injurias. Así que nos vamos a basar un poco en esto. Fíjate cómo dice, le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, ¿no? Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz, ¿no? Y estamos viendo estas 2 cosas, ¿no? Y luego dice, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos en Él. Así que fíjate estas palabras, ¿no? Los principales sacerdotes, los suyos, es diciendo que descienda ahora de la cruz, ¿no? Que descienda ahora de la cruz. Pero fíjate cómo ellos sabían. Ellos estaban diciendo, a otros salvó. No dijo a otros sanó. No dijo a otros liberó. Ellos estaban diciendo a otros salvó, porque lo sabían, brother. Ellos lo sabían. La Biblia nos dice en Juan capítulo 3 que cuando uno de los principales de los fariseos se presentó frente a Jesús, ¿te acuerdas? Y le dijo al Señor, sabemos que has venido de Dios. Era de los principales, era de los más grandes de los fariseos. Y dijo, sabemos. Lo que quiere decir es que los fariseos sabían que había venido de Dios, porque ninguna persona puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él, ¿no? Ellos sabían que había venido de Dios. También cuando estudiamos en Juan 13, en Marcos 13, perdón, los labradores malvados, ¿te acuerdas? Que estudiamos esta parte y decían que ellos conocieron, cuando vieron al hijo, dijeron, este es el hijo, matémosle y quedémonos con la heredad. Así que ellos ya sabían también esta parte. Y ahora le estaban diciendo, desciende de la cruz y vamos a creer en ti. Fíjate qué paradójico, brother. Porque Jesús, estando colgado en esa cruz, por estar colgado en esa cruz, tú y yo venimos a creer en Él, porque Él estaba colgado de la cruz. Y si Él hubiera descendido de la cruz, esa hubiera sido la señal más grande de que tú y yo no debíamos creer en Él, porque escrito estaba que Él tenía que morir y padecer todas estas cosas. La Biblia ya nos mencionaba que Él debía de morir. Así que si esta persona colgada en este madero hubiera descendido, esa hubiera sido la señal y hubiéramos sabido que Él no era el verdadero Cristo, porque no había dado su vida. Pero ellos, contrario a lo que estaba escrito, decían, si bajas de ahí, vamos a creer en ti. ¿Te das cuenta cómo estaban completamente perdidos? Dice, también los que estaban crucificados con Él le injuriaban. Y quiero resaltarte mucho, los que estaban, porque Marcos nos dice que estos 2 que estaban crucificados con Jesús, ambos le injuriaban. Pero acompáñame al Evangelio de Lucas,
capítulo 23, por favor, vamos a ver Lucas 23, del versículo 39 al 43. Lucas 23, del 39 al 43. Dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Fíjate cómo este hombre estaba reconociendo su condición delante de Dios, viendo a Cristo en la cruz, lo que te decía hace un momento, ¿no? Cuando tú ves a Cristo en la cruz, en ese momento, por eso el Señor decía: cada vez que comas y bebas este pan y esta copa, la muerte del Señor anuncia su muerte, porque estos hombres estaban precisamente viendo a Jesús en su muerte, y en esta muerte uno de ellos fue redarguido por Dios. ¿Te das cuenta cómo cuando Cristo está presente, hay la posibilidad de que ambos puedan ser redarguidos por Él? Pero solo uno de ellos aceptó este llamado, estuvo atento al llamado del Señor y reconoció su condición. El otro, ni aún estando en esa posición, reconocía su condición humana. Y nos muestra cómo la soberbia del hombre, ¿no? Cómo muchas veces nosotros somos soberbios y nos creemos mucho y pensamos que somos autosuficientes. Y cuando tenemos una buena posición económica, decimos que todos los demás nos hacen los mandados, ¿no? Y nuestra posición, y estamos seguros en nuestras riquezas, y estamos seguros en nuestras cosas, y estamos seguros en otras situaciones. Y a veces, estando en una situación como en la que estaba este hombre ya en la muerte, ni aún así, ¿no? Pero otro de ellos sí reconoció su condición. Y este es el segundo privilegiado, ¿no? Vimos el primero, Simón de Cirene, que fue que se cruzó con Cristo y tuvo el privilegio de llevar el vituperio de Cristo, esta cruz. Y ahora estamos viendo el segundo privilegiado, que estando al lado de Cristo reconoce su condición de pecado, ¿no? Como este publicano que la Biblia dice que estando de lejos ni siquiera alzaba su voz ni su cara, sino que decía: Señor, sé propicio a mí, pecador, porque reconocía su condición, que no era digno. Y este hombre reconocía que sus hechos lo habían llevado ahí, pero reconocía, dice: mas ningún mal hizo. Así que estaba reconociendo que Cristo era justo y santo, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque él reconoció que Cristo era el Rey. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y si el Señor hoy está mostrándote, reconoce su voz, reconoce tu condición, mi hermano. Sé atento a poder reconocer tu condición humana delante de Dios, que ninguno de nosotros podemos declararnos justos delante de Él. Dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Así que durante 3 horas hubo tinieblas. Y hay personas que son muy estudiosas de la Biblia, ¿no? Porque muchos historiadores como Josefo, que dicen que en aquel tiempo hubo algunas, como un eclipse, ¿no? Dicen que está, pues, comprobado científicamente que en ese momento hubo algún eclipse, aunque nosotros sabemos que esto es parte del control de Dios y parte del plan de Dios, porque el Señor ya lo había profetizado así. Así que hubo tinieblas en 3 horas, ¿no? Dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, ¿no? Que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado, ¿no? O abandonado, que es: Señor, ¿por qué me has maldecido? Porque también la palabra maldito es abandonar, ¿no? La palabra maldecir es abandonar, y el Señor lo había maldecido porque había sido
colgado en esa cruz. Cristo había tomado la maldición tuya y mía, ya lo vimos esta parte, y esto se está cumpliendo dos profecías, Salmos 22:1 e Isaías 53:10. Salmos 22:1, Isaías 53:10. Dice, y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. ¿Sí? Esta preparación pues era un tipo de preparación de vinagre que era común entre los judíos. Y dice, fíjate cómo le va a dar a beber y diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle, ¿no? Como burlándose, todavía burlándose, ¿no? Como tratar esta preparación como para que él pudiera conservar todavía un poco más ese ánimo, ¿no? Como diciendo, vamos a darle esto para que entre nuevamente en una especie como de inconsciencia, ¿no? Y vamos a ver si llega Elías, ¿no? Para que dure más tiempo, en vez de que el Señor muriera ya en ese momento, que a través de esto él pudiera aguantar un poco más, ¿no? Y dice, dejémosle, vamos a ver si viene Elías, ¿no? A ver si es cierto que viene Elías, burlándose. Mas Jesús, en ese momento, en ese instante, dando una gran voz, expiró y murió, ¿no? En ese momento. Y otros evangelios nos dice que esta gran voz dijo, consumado es. Y habíamos visto en algún momento cómo cuando el Señor Jesucristo iba entrando a Jerusalén montado en este pollino de asna, que todos le decían Hosana, Hosana, ¿no? Que esto es salva hoy, y representaba un poco al profeta Oseas, que la esposa del profeta Oseas, llamada Gomer, era una mujer, una prostituta, a la cual el profeta Oseas pues se casó con ella y la limpió, y ella se fue nuevamente y lo abandonó, y él otra vez fue por ella y la trajo y la rescató. Y veíamos cómo esta mujer Gomer nos representaba a ti y a mí, que estábamos yéndonos a través de otros dioses, prostituyéndonos, ¿no? Con otras creencias, con otras costumbres, con otras cosas, y cómo este Oseas, que tiene esa raíz de Hoshiana, de Yeshua también, ¿no? De salvación, de Jesús, representa a Cristo viniendo por nosotros, ¿no? Para rescatarnos. Y esta palabra Gomer, que tiene que ver también con consumado es, ¿no? Muchos estudiosos de la Biblia dicen que Cristo gritó al final de sus tiempos, Gomer, ¿no? Consumado es decir, te rescaté, vine por ti. Y dice que expiró, brother. Así que otra cosa que podemos ver aquí es que el Señor no se resistió a morir. El Señor no dijo, no, sí, aferrándose a la vida, no, denme otros minutos más, quiero quedarme otros minutitos más aquí, no me quiero ir. El Señor murió, expiró, porque Él sabía lo que había venido. Y Él nos había dicho, nadie me quita mi vida. Yo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Así que el Señor dio su vida por ti y por mí. Él nos estaba aferrando a la vida en ese momento. Como mucha gente dice, pobre de Cristo, ¿no? Mucha gente cuando estudiamos este pasaje empieza a mover sus emociones, a decir, ay, pobrecito, mira cómo estaba sufriendo. Y no porque el Señor Jesucristo no haya sufrido, pero el Señor sabía y Él lo hizo y Él estaba consciente. Por eso no tomó estas bebidas, porque Él sabía y Él quería estar consciente en lo que estaba haciendo. Así que el Señor expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Y esto, mi hermano, nos recuerda cuando estudiamos el libro de Éxodo en el capítulo 26. Solo te lo voy a dar, en tu casa tú puedes leerlo con calma. Éxodo 26, del versículo 31 al 39, nos habla por qué estaba puesto este velo en el templo. Y nos dice que este velo separaba al hombre de la presencia de Dios. Nadie podía pasar hacia la presencia de Dios porque este velo estaba estorbando, ¿no? Este velo tapaba, porque el hombre con su pecado no podía pasar a la presencia de Dios. El pecado del hombre hacía que éste no pudiera ver a Dios, porque si el hombre pasaba hacia la presencia de Dios,
con su condición de pecado, el hombre iba a morir. Así que ninguno podía pasar, sino el sumo sacerdote. Y te acuerdas que cuando lo vimos, este sumo sacerdote antes de pasar tenía que limpiarse él mismo haciendo un sacrificio y cubrir sus pecados, porque no quedaba limpio, solamente quedaban cubiertos sus pecados, y entonces podía pasar una vez al año. Pero Cristo, al morir en la cruz, estaba limpiando nuestros pecados, así que no había necesidad de este velo ahora. Y dice que se partió el velo de arriba hacia abajo, y vemos como Dios, tomando la iniciativa, Él es el que parte el velo desde Él hacia nosotros, de arriba hacia abajo. Por tanto, mi hermano, dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, acercaos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Si tú hoy te puedes acercar confiadamente, mi hermano, porque este velo ya fue roto. Esto simboliza que el pecado que nosotros teníamos fue limpiado a través de su sangre. Cuando Cristo murió y expiró, en ese momento, precisamente en ese momento, tú y yo fuimos limpios. Ya no había necesidad de que el hombre se cubriera de sus pecados, hiciera otro sacrificio. No había necesidad de este velo. Ahora tú y yo podemos pasar libremente a la presencia de Dios. Existe libertad para que tú y yo podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Por lo tanto, mi hermano, ora, vela, está atento. Ora, mi hermano. Tienes esa posibilidad de acercarte a tu Dios. Ora todos los días. ¿Cuántas veces oras al día, mi hermano? ¿Cuántas veces tienes un tiempo de devocional? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu Dios? Antes los hombres no podían dedicarle tiempo a Dios porque ni siquiera podían entrar. Y entraba uno solo, una vez al año. Hoy tú y yo podemos entrar libremente, en cualquier momento, confiadamente, porque el trono de la gracia, el trono de Dios, en donde es un trono, en donde la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis que un día Él se va a sentar en su trono y va a juzgar al mundo. Hoy ese trono de justicia y de juicio es un trono de gracia. Hoy el Señor no está ahí para juzgarte a ti y para juzgarme a mí. Así que si has pecado, hoy tú te puedes acercar confiadamente porque es un trono donde vas a recibir gracia, donde vas a alcanzar misericordia y gracia. ¿Ok? Así que dice, y el centurión que estaba frente a él, así que vamos a ver el tercer privilegiado. Ya vimos dos privilegiados, vamos al tercer privilegiado. Y el centurión, este centurión va a ser nuestro tercer privilegiado que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Así que verdaderamente, sabiendo y estando frente a la cruz, nuevamente frente a la cruz de Cristo, y viendo cómo Cristo había muerto, otros evangelios nos narran que hubo un gran terremoto en ese momento, ¿no? En el momento en el que Cristo expiró, nos dice que hubo un gran terremoto, que la tierra se movió, entonces el velo del templo fue roto y hubo un gran terremoto. Y yo creo que todas estas señales, que no fueron una coincidencia, estaban viendo y hizo pensar también a este centurión que verdaderamente Cristo era el Hijo de Dios y le fue revelado en ese momento, ¿no? Y es otro de los privilegiados, que cuando tú ves que Cristo muere en la cruz, que cuando tú estás viendo que el Señor está dando su vida por ti y por mí, entonces te puede caer el 20. Muchas creencias y muchas religiones tratan de atraer a gente con falsas expectativas, con expectativas temporales, con que ven a Cristo y todos tus problemas van a ser resueltos. Ven a Cristo y vas a ver que tú eres un vencedor y eres un triunfador y vas a ver que todo te va a ir bien. Y la Biblia nos dice que la cruz, el evangelio de la cruz, ¿sí? La doctrina de la cruz, Cristo crucificado. Y me propuse no saber a nada más que a Cristo y a este crucificado. Porque Cristo, cuando Pablo estaba hablando el evangelio, empezó hablando con su múltiple inteligencia que él tenía.
Y se dio cuenta que su inteligencia le sirvió para poco. Así que la segunda vez que él habló del Evangelio, les dijo a sus hermanos: ahora me propuse no saber nada, dejar mi inteligencia a un lado, mi talento a un lado, y me propuse no saber nada más que a Cristo y a este crucificado. Así que este centurión pudo ver a Cristo, pudo ver este sacrificio derramado en la cruz por él. Dice: también había algunas mujeres mirando de lejos, las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. La próxima semana vamos a entrar en detalle acerca de estas mujeres, pero hoy solamente quiero resaltarte dos cosas. Número uno, que les seguían, y número dos, que les servían. Así que si tú le sigues al Señor, sírvele, mi hermano. Si tú estás siguiéndole al Señor, sírvele. Y si no le estás sirviendo, posiblemente no le estás siguiendo. Así que si tú has decidido seguir al Señor, sírvele. Versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, aquí viene nuestro cuarto privilegiado, José de Arimatea. Fíjate bien, José de Arimatea, miembro noble del concilio. ¿Te suena parecido? ¿Te acuerdas que la semana pasada vimos que Jesús estuvo frente al concilio? Este concilio de los principales sacerdotes, ¿sí?, de los ancianos, de los escribas, ¿te acuerdas? Y José de Arimatea era un miembro noble del concilio, o sea, era de los más altos. Muy probablemente José de Arimatea había estado en ese momento en donde Cristo estuvo ante el concilio y estuvo siendo juzgado. ¿Ok? José de Arimatea, miembro noble del concilio, quien también esperaba el reino de Dios. ¿Te fijas cómo también esperaba el reino de Dios? Y acompáñame al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos va a dar unos cuantos detalles más. Quiero que podamos ver estos detalles. Juan capítulo 19, versículos 38 al 42. Juan 19, 38 al 42. Dice así: después de todo esto, José de Arimatea, que era, ¿qué?, discípulo de Jesús. ¿Te das cuenta quién era José de Arimatea? Era un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. O sea que José de Arimatea era un discípulo de la secreta, bro. Así como hay cristianos de la secreta, ¿no? Este tipo de cristianos que no quieren que nadie se entere de que son cristianos, de que cuando tú ves que en tu escuela o en tu trabajo y alguien se va a enterar que eres cristiano, pues prefieres mejor pasar desapercibido, ¿no? Prefieres mejor no hacerte notar. Y así era José de Arimatea. Era discípulo de Jesús y había estado en el concilio cuando estaban juzgando a Jesús, y él callado, brother, como Pedro, ¿no? Que cuando le dijeron: tú venías con él, no, yo ni lo conozco, negando a Jesús, ¿no? De la secreta. Pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Ahora fíjate otro, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, otro que también era de la secreta. ¿Te das cuenta cómo estos dos, coincidencia, pero siempre aparecen de noche? Estos dos aparecen de noche, ¿no? Otro Nicodemo. ¿Te acuerdas que Nicodemo en Juan 3 había venido a Jesús de noche diciéndole: maestro, sabemos, y era fariseo. Otro, pero era de la secreta, bro. Dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar de donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había puesto ninguno.
Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Así que Jesús fue puesto en este sepulcro que era propiedad de José de Arimatea, este sepulcro en donde nadie había sido puesto, y aquí podemos ver cómo muy probablemente José de Arimatea diciendo: tú moriste por mí, tú tomaste mi lugar. Ahora el lugar que estaba preparado para José de Arimatea, que era un miembro noble, que era una persona de dinero, adinerada, un sepulcro de gente de dinero, ahí es donde pusieron a Jesús, ¿no? Y nos habla y nos da una enseñanza, brother, de que este cuarto privilegiado, ¿no? Aunque ellos habían sido de la secreta, aunque ellos en algún tiempo habían venido de noche, pero fíjate cómo nos dice, cómo entró este José de Arimatea con Pilato, ¿no? Dice, y entró osadamente a Pilato, porque una vez viendo a Cristo, nuevamente lo que hace Cristo, ¿no? Que en ese momento le da valor, en ese momento cuando ya ves a Cristo en la cruz, en ese momento tú puedes saber tu condición humana, y en ese momento te entra un denuedo, como le entró con los discípulos, ¿no? Pedro negándole, y después en el libro de los Hechos podemos ver a Pedro con un denuedo terrible, ¿no? Un denuedo tremendo, hablando del evangelio de Cristo. Y esto mismo le pasó a Pilato, que fue a José de Arimatea, perdón, que fue el cuarto privilegiado delante de Pilato, entrando osadamente, dice, y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, porque como era muy común que duraran muertos más tiempo, pero Jesús había venido a eso, ¿no? Y como vimos, cuando se estaban burlando de él, diciéndole: vamos a darle más para que aguante más y a ver si viene Elías, pero dice que en ese momento Jesús gritó y expiró. Dice, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María la madre de José miraban dónde lo ponían. La próxima semana vamos a hacer más énfasis en esto, pero subraya la palabra miraban. Miraban, porque es importante, mi hermano. Ellas fueron testigas de dónde fue puesto el cuerpo de Jesús. Ellas fueron testigas, el centurión también fue testigo, aunque el centurión era romano, no era judío, era romano, también fue testigo de que Cristo había muerto. Y te lo comento porque hay mucha gente que piensa que Cristo en realidad no murió, ¿no? Que Cristo en realidad no murió, pero Cristo murió y ellos estaban viendo, estas mujeres estaban siendo testigos. Pues muy bien, hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy. Simplemente recordarte estos cuatro privilegiados, estos cuatro que no tenían ellos nada que ver, que a lo mejor, como vimos primero, este hombre Simón de Cirene, que ni siquiera estaba él esperando el encuentro con Cristo, él venía del campo, y así llegó Cristo a tu vida y a mi vida, ¿no? Y hemos sido privilegiados como estos ladrones, ¿no? Que uno que estaba al lado de Jesús y pudo reconocer su condición. Y cada uno de los que hemos visto el día de hoy, yo te quiero pedir que el día de hoy, mi hermano, yo sé que este estudio pudimos verlo de otra manera. Quizá pudimos ver punto por punto cómo todas las profecías se iban cumpliendo, y aunque vimos algunas, yo he escuchado muchas veces cómo se comparte este estudio de una manera diferente, en donde tú puedes y tú mismo puedes escudriñar la palabra, y ahí en tu hogar, en el momento donde tú estás escudriñando, puedes entrar más a fondo. Pero hoy quisimos hacerlo de esta manera para anotar estos cuatro privilegiados en los últimos días de Jesús, y como decía, el objetivo, podernos gozar, mi hermano, podernos gozar tú y yo, porque tú y yo fuimos también privilegiados, igual que ellos, sin estar esperando a Cristo. Cristo llegó a nuestra vida. Sin haberlo estado esperando, el Señor llegó a tu vida y se presentó delante de ti. Que podamos ser como este ladrón que estaba crucificado a Jesús, pudiendo reconocer nuestra condición delante de Dios, ¿no? Y que Él es el Rey de nuestra vida. Vamos a orar, cierra tus ojos. Padre, te agradecemos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque tú nos has dado este privilegio de poder llevar tu cruz, Señor. Gracias porque este privilegio, Señor, de poder haber sido sensibles a tu voz, Señor.
de haber escuchado tu voz, Señor, de que tú nos fuiste revelado por pura gracia y por tu pura misericordia, Señor. Fuiste revelado a nuestra vida, Señor. Gracias por esto, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos valorar, Señor, que nos podamos gozar en este momento, Señor, en este privilegio, Señor, de haberte conocido, Señor, de haber estado ahí, Señor, en ese momento en donde tú estabas pasando por nosotros, Señor, que así como estos hombres que ni siquiera te estaban buscando, tú llegaste a su vida, Señor. Ni siquiera estaban siendo sensibles en ese momento, pero tú llegaste a su vida en el momento propicio, Señor. Tú llegaste a la vida de cada uno de ellos, y así en ese momento propicio tú has llegado a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y aún en tu muerte tú nos has dado vida, Señor. Aún muriendo en una cruz, en ese momento, Señor, tú muriendo en la cruz, pero dándonos vida. Y porque no descendiste de la cruz, Señor, sabemos y conocemos que tú eres el Señor, que tú eres nuestro Rey, que tú eres Dios, que tú eres el Hijo de Dios, Padre. Gracias por haber muerto en esa cruz, Señor. Gracias por haber muerto por nuestros pecados, porque por eso ahora nosotros podemos ser libres, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por haber dado tu vida, Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a despedirnos con una alabanza. Adelante, chicos.